noches, mi querida iglesia, mi querido hermano. Doy gracias a Dios por poder tener este espacio para poder compartir. Acá estamos en casa, espero que todos estemos haciendo lo mismo hoy, en este periodo de cuarentena. Acá estamos con Abigail, está de camarógrafa, Marisa, la pastora, está por acá, estuvo de productora hace un ratito. Bueno, Alan anda ahí y la Uma está por ahí también. Bueno, en este tiempo que estamos pasando todos en casa, la palabra tiene que seguir corriendo, la palabra tiene que seguir bendiciendo a nuestra familia y nuestros hogares. Por eso creo indudablemente que en estos tiempos de crisis, en este día malo que estamos pasando, yo diría toda la humanidad, todo el mundo, tu hogar puede ser un oasis. Estamos compartiendo un tiempo recién antes de comenzar en oración, en familia, y es algo tan llenadero que nos llena el corazón y nos llena nuestra alma también. Por eso en esta semana vamos a estar asistiendo a través del WhatsApp, vamos a estar asistiendo porque el domingo que viene queremos que cada hogar, que cada familia pueda tener un tiempo de altar, de oración, de altar en su propio hogar. Queremos que cada uno pueda ministrar la cena del Señor en su propia casa. Así que vamos a estar enseñando, transmitiendo cómo se haría la cena del Señor, cómo sería esa reunión leve en familia, que es una bendición muy grande para cada familia, que lo puedan hacer ustedes mismos, en su propio hogar, que sea su hogar pueda ser un tiempo de luz aún para todo el vecindario, ¿no? Por eso aprovecho a compartir esto, la palabra que venimos compartiendo durante todo este mes, que es mi compromiso a crecer en todas las áreas de nuestra vida, arrancando del punto de vista que tenemos un Dios que nos bendice por completo, es un Dios, como siempre decimos, todopoderoso. Por eso de la misma forma ese Dios se manifiesta o se debería manifestar en nuestras vidas de una forma integral. Dios, es el deseo de Dios bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. A veces no sucede por falta de crecimiento, por falta de madurez espiritual de cada uno de nosotros. Por eso es esta temática, para que el Espíritu Santo nos ministre y nos hable en qué debemos, diríamos, entender en los propósitos de Dios, entender cómo es Dios, cómo nos trata. Entonces, la palabra de Dios de hoy es crecer en el entendimiento de la cultura en la cual cada uno de nosotros estamos viviendo. Cuando hago un paréntesis en esto, porque cuando leemos las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, vemos que la mayoría de las cartas escritas fueron escritas para la iglesia, para los hermanos en Cristo, para los judíos que estaban esparcidos. Momentos de persecución, momentos de crisis y algunas cartas para el crecimiento espiritual de las iglesias. Pero hoy quiero hacer esto y hacer un llamado a vos que sos la iglesia de Jesucristo, a aquellos que puedo llegar a ministrar como pastor, la iglesia en Chacabuco, la iglesia en San Antonio de Areco, la iglesia de Giles, poder ministrar y que cada uno de nosotros hoy estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a direccionar y nos va a hablar para poder entender en los tiempos que estamos viviendo, para que las bendiciones de Dios, aún en estos tiempos de crisis, lleguen a nuestras vidas y no haya un impedimento mental, estructuras en nuestras vidas que impidan el mover de Dios en nuestro hogar y en nuestra familia. Por eso mi deseo es que hay un dato muy importante que tenemos que conocer o traer a nuestra memoria, algunos tal vez lo sepan, que los momentos de más expansión del Evangelio fueron los momentos de persecución. En el primer siglo después de Cristo, la iglesia primitiva, donde más creció, fueron en los momentos de persecución. Iglesia, esto va a ser así, de la misma forma. Aunque todo esto nos sentimos atados, nos sentimos perseguidos, oprimidos en estos tiempos, entendemos que el Espíritu Santo va a obrar de una manera como nunca obró en estos últimos tiempos.
Por eso usted espere lo mejor para este tiempo. Por eso ese versículo lema que nosotros estamos llevando y aprendiendo durante todo este mes, donde dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Iglesia, llamo a la atención, porque lo que está sucediendo hoy está escrito, es la palabra de Dios viviente que se revela en nuestras vidas. Por eso, mire lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 8 al 11. Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerra y de revoluciones, no se asusten. En otras versiones dicen, no entren en pánico. No les sigan ustedes. Sucede primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó. Habrá grandes terremotos, hambre, epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Esto es un acontecimiento que está escrito en la palabra de Dios y tiene que suceder. Por eso nuestra fe se tiene que fortalecer más que nunca en estos tiempos, iglesia. Por eso entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, los tiempos por los cuales estamos transitando, poder entender que aún Dios se está moviendo para bendecir nuestras vidas y que está preparando su llegada para venir a buscar su iglesia. Por eso dice, no entren en pánico, no se asusten, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Dice, pero escuchen, estén atentos, porque este no es el fin. O sea que todo esto aún así tendrá un fin. No sabemos cuánto, tal vez 15, 20 días, un mes. Esa incertidumbre que tal vez quiere robar el gozo de tu vida, la alegría. No lo sabemos, la incertidumbre. Pero dice, tranquilo, no entren en pánico, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Pero ojo, yo hoy le estoy hablando a la iglesia, porque la iglesia que somos nosotros es lo que tiene que llevar una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y cuando yo veo muchos de los mensajes que he recibido, entiendo que estamos pasando un día malo, un tiempo malo. Lo entiendo. No soy ignorante a eso, pero iglesia, yo te quiero llamar la atención en esta noche, porque ya lo sabemos, pero cuando leo todos los WhatsApp y todos los mensajes, es todo más de lo mismo, es más muerte, las estadísticas que nos están abrumando. Lógico que tenemos que ser conscientes, precavidos, cuidadosos, tener todos los recaudos necesarios, como el Ministerio de Salud nos está pidiendo, pero no podemos, sobre todo eso, vivir de esa manera, porque usted es luz, yo soy luz, porque usted es esperanza, yo soy esperanza, porque usted es sal en este mundo desabrido, porque yo soy sal. Entonces tenemos que hacer la diferencia y entender en los tiempos que estamos viviendo. No te robe la paz esta situación. No entres en pánico, no te desesperes, dice el Señor, porque es necesario que estas cosas acontezcan, porque yo voy a venir a buscar a mi iglesia, dice el Señor en su palabra. Pero es necesario que podamos entender en la cultura que estamos viviendo. ¿Qué es la cultura? Una cultura está determinada por los pensamientos, está determinada por el conocimiento, las tradiciones. Esta costumbre está determinada por las características que cada una de esas culturas tienen. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Por ejemplo, nosotros decimos una palabra acá en Argentina y en España significa una mala palabra, porque hay otra cultura. Cuando leemos un texto, se interpreta de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a las culturas, y eso significa diferentes cosas. Por eso si yo voy a España en un idioma diferente, en una cultura diferente, en un léxico diferente, seguramente hay cosas que me voy a tener que amoldar para poder entrar y vivir en ese sistema, para poder vivir una vida
compleja y bendecida en ese lugar. Por eso, tener en cuenta que debo entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Recalco esto, iglesia, no entres en pánico porque es necesario que esto acontezca, dice el Señor. Es necesario que entiendas que el Señor te dice que nada te puede robar el gozo o la paz en aquellos que tenemos fe y esperanza. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios la transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Iglesia, es necesario que pensemos en este momento cuáles son los pensamientos que nos están gobernando, cuáles son las emociones que nos quieren gobernar en nuestras vidas. Las emociones están puestas por Dios en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, están ahí, pero ninguna de ellas puede gobernarnos. Porque te digo, si hay una emoción de temor, si hay una emoción que está tal vez cerrando un panorama diferente, un panorama de alegría, de paz, esas emociones se transforman en estado de ánimo. Por eso muchas personas cuando entran en temor, entran en angustia, entran en depresión, y eso es lo que la iglesia no tiene que permitir, ¿no? Hay personas que frente a esta situación y todo lo que está sucediendo en este tiempo, en este momento, principalmente en Argentina, están diciendo, no, de esto vamos de mal en peor. Esos dichos que fueron traspasando culturalmente, épocas, tiempos, que los llevamos impregnados en nuestro léxico cotidiano. Dicen, no, nada bueno puede acontecer después de todo esto. Mire, yo creo indudablemente que Dios va a traer algo bueno para estos tiempos. Estaba mirando un video de lo que estaba sucediendo en otro país, donde estaban cantando de los balcones, estaban cantando y se aplaudían, cosas que nunca hemos visto. Así como tampoco hemos visto esta pandemia, nunca la hemos visto. Nunca la he vivido tampoco, pero hoy estamos viendo otra cosa y seguramente que esto está marcando un antes y un después. Hoy donde muchos pastores en este mismo momento están transmitiendo por vía internet el mensaje a muchas, pero muchas personas. Estamos teniendo reuniones de 250 personas, pero cuando vemos los que hoy están mirando la internet, están mirando este video, y empiezan a pasar las 300 personas, la gente empieza a visualizar. El Evangelio está siendo transmitido a todos los puntos del mundo, tal vez hasta donde nunca habían llegado. Y esos son acontecimientos que tienen que pasar antes que Jesucristo venga. Por eso, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Cuáles son las emociones que te están gobernando? En nuestra cultura nos está diciendo que nada bueno puede suceder, que vamos de mal en peor. Yo diría, iglesia, que recapacitemos, pensemos cuáles son las emociones que tenemos y entreguemos nuestro corazón al Señor nuevamente en este día, porque recalco, usted es una respuesta, usted es una solución para aquellos que no la tienen, porque usted tiene esperanza, usted tiene fe. Hay mucha gente que no la tiene. Si usted no la tiene, si usted no recapacita y si usted no se levanta, ¿qué queda para aquellos que no la tienen? Por eso vemos la cultura, vemos diferentes culturas, por ejemplo, que sucedieron en la humanidad, la cultura del hombre en el Edén. Vemos esa relación que Dios tenía con el hombre, una relación íntima, en la cual el hombre nunca tendría que haber roto. Vemos una relación donde el hombre estaba cubierto en todas las necesidades espirituales, materiales, físicas, donde estaban cubiertos, no había enfermedad, no había hambre, no había desesperación, no había temor, no, pero había una cultura especial en ese momento que el ser humano nunca tendría que haber salido de ese lugar. Tenemos la cultura del pueblo también, a tomar un ejemplo, la cultura del pueblo de Israel en Egipto, donde estuvo esclavizado.
donde ellos estaban oprimidos, por más de 400 años estuvieron oprimidos, siendo esclavos, donde aún sus hijos los mandaban a matar. Un pueblo que vivía en la opresión absoluta. Pero escúcheme, Dios aún así, en esos tiempos, Dios estaba obrando por un propósito eterno, que aquellas personas que no lo podían entender, no pudieron entrar en la bendición de Dios. Vemos un episodio también que marcó un antes y un después, cuando Josué cruzó el Jordán, marcó un antes y un después para el pueblo de Israel. Pero tuvieron que entender ese momento cultural, ese momento espiritual, donde el pueblo de Israel con Moisés, la nube se movía, Dios se movía y el pueblo lo seguía. Cuando Josué cruzó el Jordán, hubo otro mover de parte de Dios. El hombre empezaba a labrar la tierra y empezó a comer de su fruto y de su esfuerzo. Ya no comían del maná, tenían que esforzarse. Pero en todos estos tiempos, en todas estas épocas, la persona que no entendía el mover de Dios se quedaba lejos de la bendición de Dios. Por eso entender los propósitos de Dios en los momentos culturales es muy importante. Por eso, ¿cuáles son en estos tiempos que estamos viviendo? Tiempos de desesperación, qué es lo que va a pasar, la incertidumbre, qué va a pasar con la economía, porque todo eso quedó en un segundo plano, qué es lo que va a suceder. Por eso en cada escenario diferente, el pueblo de Dios tiene que interpretar cómo Dios se está moviendo. Por eso usted y yo no podemos perder la fe. Nuestra fe tiene que ser fortalecida porque Cristo está más cerca que nunca. Pero la gente lo necesita, aquellos que nos rodean. Por eso hoy las puertas las abro yo. Hoy camino y Dios me acompaña. Ya no podemos estar pidiendo todo el tiempo, Dios dame, Dios dame. No, hoy nos tenemos que mover. Porque cuando nosotros nos movemos, Dios nos está acompañando. Y cuando nosotros hacemos, Dios nos está bendiciendo. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra de no os conforméis significa, es un verbo, dice ser formado, ser modelado por, amoldar o adaptar una cosa a otra. Cuando yo repetía esto, que estaba dando mucho hincapié que nosotros tenemos que ser la luz, la sal, como dice la palabra, que tenemos que hacer la diferencia, que somos la respuesta a la solución y no un problema, no os conforméis. Y yo diría, no seamos moldeados, no seamos formados por la ola del pánico. No nos dejemos formar y no nos involucremos, porque el mensaje tuyo de WhatsApp tiene que ser un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Y tal vez hoy estás siendo moldeado y estás transmitiendo solamente estadísticas de muerte, estadísticas de lo que va a suceder, de lo malo. No somos ignorantes a lo que estamos sucediendo, somos conscientes a las estadísticas, pero tu deber, mi deber como hijo de Dios, como cristiano, es no amoldarme a esto, es no ser formado por esta ola de pánico, sino poder hacer la diferencia, no entrar en la desesperación, no entrar en la falta de confianza en el Señor. Por eso, ya cerrando, el ser humano tiene la facultad de que todo lo que oímos se nos apega, de que todo lo que oímos se nos añade a nuestras vidas. Es imposible no escuchar cuando hoy prendemos la radio, prendemos la tele, escuchamos estas cifras y todo esto que está generando pánico, que está generando desesperación en la gente. Es importante que uno dice, bueno, es imposible, pero hay algo importante que no te podés dejar de nutrir de esto. Nos tenemos que nutrir en este tiempo, que podamos aprovechar en familia a leer la palabra de Dios,
a poder tener un tiempo de oración con nuestros hijos, a poder compartir la palabra, a poder leer un libro bueno y no compartir y estar todo el tiempo ahí llenándonos de estas cosas y de estos sistemas que nos quieren volver y nos quieren robar la paz. Iglesia, ¿cómo puedo entender yo realmente que esto se me apegó, que esto se añadió a mi vida? Hoy estamos viendo y compartiendo con mis hijos que hay una tendencia, escuche esto, hay una tendencia en las películas que se está mirando las personas, están mirando todo lo que es catástrofe, todo lo que es la película de epidemia, están siendo las más vistas en estos tiempos. Usted no puede ser parte de esto, porque de lo que usted ve, de lo que usted escuche, se está nutriendo y vivimos e impartimos lo que recibimos. Por eso qué importante que en este tiempo usted pueda formar su altar de oración en su casa, Giles, Chacabuco, San Antonio de Areco, que ustedes puedan formar su casa de oración, hagan lo que tengan que hacer, tiempo para estar en familia, para que ustedes puedan ser de bendición, porque a través de la web tenemos tiempo para mandar mensajes de bendición, de aliento, de esperanza. Por eso, ojo con lo que nosotros escuchamos. Un soldado dijo, en las trincheras no hay ateos. Frente a la muerte, frente a los momentos en donde el ser humano encuentra sus limitaciones, el hombre en su interior busca la dependencia y busca de dónde fue creado y empieza a buscar a Dios. Por eso que es buen tiempo para transmitir el Evangelio. Acuérdense que, como comentaba hoy al principio de la palabra, los momentos donde más se expandió el Evangelio fueron los momentos de persecución, fueron los momentos de prueba. Por eso esto va a ser así. Es el tiempo donde el Evangelio va a correr, y va a correr a través de tu vida, de una persona que se levante en el nombre de Jesús a entender el tiempo que estamos viviendo, que no podemos conformarnos, no me voy a dejar formar, no voy a permitir que de mis labios salgan palabras de desaliento o de angustia, porque yo soy una esperanza. Mi deseo es, iglesia, que podamos entrar en este mover de una parte diferente. Estamos asistiendo a las personas desde manos extendidas, estamos viendo cómo podemos asistir un poquito y llegarle a los hogares. Por eso que el Espíritu Santo ministre cada hogar y usted pueda ser parte de esto a través de sus oraciones, a través de un mensaje por WhatsApp, que usted pueda bendecir a muchas personas. Dios les bendiga y nos vemos pronto.